Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la prueba tasada y la libre valoración de la prueba. Es un tema que, pues, yo creo que tuvo sobre todo mucho debate, tal vez por el año 2015, 2016, cuando estaba ya implementándose el sistema penal acusatorio. Y dentro de las novedades que traía estaba esta precisamente sobre la libre valoración de la prueba, que era una innovación en ese momento. Hoy en día ya es algo muy asimilado, muy comprensible, pero hay que mencionar en realidad en qué consistió este cambio y qué ventajas o desventajas puede tener. Perdón. Bueno, habrá que comenzar señalando que más o menos por el año 2000, ¿qué habrá sido? 2016, cuando terminó cuando terminó el periodo de implementación del sistema penal acusatorio, empezó a hablarse sobre en qué consistía la libre valoración de la prueba. Y déjenme platicarles una anécdota que me tocó vivir, de una situación que me tocó vivir. Porque yo en aquel entonces todavía trabajaba en el Consejo de la Judicatura Federal, trabajaba para una de las consejeras, de las magistradas consejeras, y me pidió que hiciera un estudio a profundidad de qué era esto de la libre valoración de la prueba. Y entonces me fui a todas las bibliotecas habidas y por haber, y consulté toda la bibliografía habida y por haber en español, y a ver qué había en inglés y qué había en otros idiomas, sobre todo en español, para ver cómo estaba el tema en México o en América Latina. Y déjenme decirles que el 97% de los libros que encontré, el 97% de los libros que encontré eran de autores que sostenían que la mejor forma de hacer valoración de la prueba era a través de la prueba tasada. Importante señalar que ninguno de estos autores era operador jurisdiccional. Eran académicos, eran investigadores, eran personas que pues no se habían adentrado en el mundo del derecho y en su vida habían hecho una valoración probatoria, ¿no? Esto es una realidad que hay que determinar. Denme 30 segundos. Perdón. Bueno, el tema esencial, les decía, es que parece que la prueba tasada, y vamos a explicar qué es la prueba tasada. La prueba tasada es una prueba que responde a parámetros determinados para valorarse. Y en concreto, tiene que operarse sobre todo de manera cuantitativa. Precisamente por eso se llama prueba tasada, porque hay que tasar la prueba. ¿En qué consiste la prueba tasada? Todo aquello que se podía encorsetar o ubicar dentro del marco de lo que fueran medidas o pesos determinados, ¿no? Por ejemplo, una prueba tasada clara era el número o el peso de una hierba como la marihuana o polvo de cocaína o sustancia de tipos de sustancias, ¿no? Eh, por ahora, por ejemplo, esta que traen ahora, el fentanilo famoso, ¿no? Cómo ver en qué cantidades ya es un delito mayor el fentanilo. Todo lo que se pueda medir, pesar, el volumen, el gramaje que tiene, todo eso
entra dentro del campo de la prueba tasada. Entonces, si una persona se encontraba con algún tipo de producto ilegal, la prueba tasada consistía en precisamente que pudiera estar dentro del marco de estos factores que se pudieran medir, ¿no? Por ejemplo, en materia de ley del trabajo, que las heridas que tardaran menos de 15 días o más de 15 días en recuperarse, eso sería una prueba tasada, ¿no? Eso en materia laboral. El nuevo Ley Federal del Trabajo lo estaría considerando. Estoy pensando que otra más. Bueno, por ejemplo, algo que se pudiera determinar días de trabajo para que alguien dé pensión alimenticia, cuánto gana, cuántos días trabaja la semana, cuánto tiempo tiene de antigüedad. Todo eso son pruebas tasadas, son cosas que pueden medirse. Ahora, la prueba tasada, les digo, funciona muy bien y a los académicos les parece muy claro que lo que se debe de probar es lo que se puede cuantificar, lo que se puede ver en peso, en volumen, en gramaje. Les digo nuevamente este aspecto. ¿Por qué? Porque otras dimensiones no podrían estar en un marco de un lenguaje de control. Entonces, perderíamos como la referencia exacta que tuviera que ver con la realidad, ¿no? Y yo lo veo sobre todo en el campo de la academia de personas que no se han dedicado a valorar pruebas y sobre todo que no han tenido que resolver problemas prácticos. Pero bueno, esto es como un gran defecto que había. Les decía que el 97%, 98% de los libros que encontré tenían esa línea. Lo que también encontré, esto es un libro muy interesante que lo encontré en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM, acá en Ciudad Universitaria, era un libro de un alemán, ahora no tengo aquí la referencia a la mano, pero era el libro de un alemán en el que contaba una historia de la valoración, la libre valoración de la prueba desde finales del siglo XIX hasta más o menos mediados de los años 1970, 1980. Era un texto en donde iba narrando cómo los tribunales alemanes, con el paso del tiempo, iban aceptando criterios de libre valoración probatoria. Esto es un gran descubrimiento, porque van como circundando, sin perder el parámetro científico, qué es propiamente valorar libremente una prueba y cómo podemos hacerlo haciéndonos de parámetros de referencia más exactos. Bien. Siendo esto así, si ustedes me lo permiten, voy a compartir con ustedes algunas láminas. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a revisar la libre valoración de prueba contra la prueba tasada. Y les decía que la prueba tasada es aquella prueba que puede medirse, que puede cuantificarse, mientras que la libre valoración no elimina eso, lo incluye, pero puede tener unas dimensiones mayores. Tal vez lo primero que hay que hacer para entender estas dimensiones es saber exactamente qué es una prueba. Entonces, vamos a ver qué es una prueba. La palabra prueba tiene un origen en una protolengua que es el indoeuropeo, de la cual derivan el griego y el latín. Y en indoeuropeo, el fonema para prueba era pro o per.
probó, como de probar. Y el vocablo significa poner delante de alguien algo, poner algo a la vista de alguien. Y en griego la palabra probar o prueba se dice pro, y que se refiere precisamente a esto, a estimar lo que está delante de nosotros. El que prueba, fíjense que esto es una cosa muy interesante. Nosotros pensamos que el que prueba es el que presenta la prueba, ¿no? Y dice algo sobre la prueba. Pero en realidad la prueba es del que la tiene que valorar. Por ejemplo, en latín la palabra prueba pasó de pro o probó o per a probus. Y fíjense ustedes las aseveraciones o las connotaciones en las que se utilizaba la palabra probus. Por ejemplo, probus argentum era probar la calidad de la plata, ver que la plata fuera buena, de buena ley. Entonces alguien veía la plata, veía si la plata era buena, porque hay plata que no es tan buena, ¿no? O el oro. El probus argentum, el probus era el que le ponían la plata delante de él, el experto, entonces el experto veía si la plata era buena. Probus ager es el que prueba el terreno. Por ejemplo, alguien que ve si el terreno es bueno para sembrar chayote, ejote, zanahoria, lo que ustedes quieran. Porque hay gente que sabe, sobre todo la gente que está, los ingenieros agrarios, saben para qué son buenos los terrenos, dependiendo de las sustancias que hay en el terreno, del estado en el que se encuentra el terreno, sabe qué es bueno sembrar en esos terrenos y si se va a dar de buena o de mala calidad el producto. Eso es un probus ager. O sea, el que prueba es al que le pone delante de su vista algo y esa persona sabe y le da calidad de bueno o no. Igual tenemos la palabra proba merx, que era el que probaba la mercancía, que era el que veía las telas que fueran de buena calidad y valía la pena. Entonces, esta es la idea de probar. Poner delante de una persona experta algo para que avale que es de buena calidad o de buen tipo. Los romanos, cuando hablaban, por ejemplo, en el caso de Cicerón, cuando hablaban de los testimonios o de lo que afirmaba alguien sobre algo, ahí precisamente se hace la proba oratio, que es el hablar con honradez, si lo que está diciendo es válido o no es válido. De este modo, como verán ustedes, la palabra probo, que lleva de probus, consiste en ver que algo sea bueno, útil, hacer creíble, algo que sea manifiestamente reconocible como de buena calidad. Entonces, para los que ven este tipo de análisis, pues uno diría lo más fácil es prueba tasada, ¿no? ¿Cuántos gramos de coca trae usted? ¿Cuántos gramos de marihuana? ¿Cuántos litros de alcohol? Fíjese, por ejemplo, cuando alguien lo detiene en el alcoholímetro, le están haciendo una prueba tasada, ¿no? Si uno pasa del nivel o no pasa del nivel de alcohol permitido, ¿no? El alcoholímetro es otra. Es que voy anotando esto que se me ocurre y luego hago unas láminas de estas. Esto, por ejemplo, es una prueba tasada, ¿no? ¿Qué tanto alcohol trae en su cuerpo? Y entonces uno le sopla ahí alguna cosa y marca. Bueno, eso es precisamente. Entonces, el policía del alcoholímetro ve, no, pues aquí la prueba tasada es que usted trae tanto de alcohol en su cuerpo, entonces no debería estar manejando y lo vamos a llevar al torito. Eso es probar, ¿no? Ahora bien, realmente la idea de la prueba tasada frente a una libre valoración de la prueba, pues era un tema que no estaba del todo determinado, sino que se da propiamente a mediados del siglo XIX. La vida jurídica y la vida jurisdiccional, aunque pues sí hay unos antecedentes en Roma y en Grecia y algunas cosas en la Edad Media con Alfonso X, pero en realidad no existe un sistema determinado sobre valoración de pruebas, sino hasta
propiamente el siglo XIX. Y en Inglaterra, la gran polémica es si escogemos la prueba tasada o la prueba con libre valoración. Y quien hace un estudio muy serio de esto es precisamente este hombre que ven ustedes aquí, que se llama Jeremías Bentham, padre del utilitarismo inglés y antecesor del pragmatismo norteamericano, ¿no? Él escribió en 1827 Rationale of Judicial Evidence, ¿no? Algo así como lo racional de la evidencia judicial. Y dice en este libro, los grandes errores judiciales consisten en la exclusión de pruebas. O sea, quedarse solamente con la prueba tasada, dice Jeremías Bentham, descarta la consideración de importantes elementos que puedan esclarecer y definir una situación jurídicamente particular, ¿no? Dice, en lo que se refiere a las pruebas, la admisión, la no exclusión es la regla. Es la regla general, o debe ser la regla general. La evidencia es la base de la justicia. Al excluir las pruebas, se excluye la justicia. Entonces, Jeremías Bentham dice, hombre, tengan ustedes las pruebas tasadas, está bien, pero consideren otro tipo de aspectos. Sobre todo, ¿en qué habría que considerar las pruebas cuando hablamos de libre valoración? Miren ustedes, hay que analizar los contextos y los valores fácticos que hay que tomar en cuenta, que no toma en cuenta la prueba tasada y que de algún modo pueden ser parámetros científicos. Les voy a decir, por ejemplo, y esto lo determinó la Suprema Corte de Justicia más o menos por el año 2009, más o menos por el año 2009 hizo una distinción importante. No es lo mismo que una persona drogadicta lleve medio kilo de marihuana que un no adicto. No es lo mismo que un adicto con 1 kilo de marihuana sea detenido, sea tratado igual que un no adicto con 1 kilo de marihuana. Porque, diría Jeremías Bentham, podemos inferir por la experiencia y por lo que estamos viendo, o por lo que podemos investigar en el entorno, que probablemente, y seguramente muy por experiencia podemos encontrar los hechos que lo avalen, el drogadicto va a consumir personalmente el producto. Es algo que él requiere porque es un adicto. Que no es lo mismo que lo tuviera una persona que no fuera adicta y que lo estuviera transportando. Ahí habría que agregar otro tipo de elementos, ¿no? Que pudiera probarse que efectivamente lo comercializa o que efectivamente o lo consume para su placer personal. Estas son cosas, dice Jeremías Bentham, que no podemos tasar, pero sí las podemos ver y nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, les diría yo, muchos problemas de violencia de género son no son cuantificables, no son medibles a simple vista, pero hay que determinar el contexto en el que se van dando las cosas. Jeremías Bentham dice, hay que revisar ese entorno para observar todo este tipo de cosas. Miren, me acuerdo mucho de un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Era el caso de una mujer que se presenta a una compañía de transporte de camiones. Buscaban choferes, estaban contratando choferes para camiones. Y se presentaron 20 sujetos. Había 5 plazas, pero se presentaron 20 sujetos y una mujer. No, de 19 sujetos y una mujer. Se presentaron 20 personas. Y pues había que tener la licencia para poder manejar transporte del tipo de carga.
camiones, había que tener experiencia con el manejo de ese tipo de vehículos, había que pasar exámenes físicos y de capacidad de resolución de problemas intelectuales y una entrevista para determinar el trato de las personas. Y ocurrió que la mujer hizo los exámenes igual que todos y, y ocurrió que no la contrataron. Le dijeron, bueno, pues nosotros le hablamos así, exactamente con esas palabras. Nosotros le hablamos, ¿no? Y contrataron a 5 hombres. Entonces ella lo que pidió, dijo, bueno, pues, a lo mejor sí, sí su trabajo fue muy valioso y fue bien valorado, mejor que el mío. A mí me gustaría que me mostraran mi examen, mis exámenes y mis evaluaciones para ver mis áreas de oportunidad, ¿no? Ya yo ven que ahora se dice de esa manera. Entonces, que me digan cuáles son mis áreas de oportunidad. Y le dijeron, bueno, pues le vamos a entregar. Y a estos cuatro les pareció muy fácil dárselas, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta, porque le entregaron las hojas de evaluaciones, y ella quedó entre el segundo y el tercer lugar, no recuerdo exactamente bien, en las calificaciones. O sea, en realidad, ella superaba a todo el resto de los participantes en cuanto a los requisitos formales y los no formales, ¿no? Incluso la entrevista había salido sobresaliente. En su examen de manejo también había salido muy bien evaluada y eh, preguntó, bueno, si mi calificación es tan alta, ¿por qué no me contrataron? ¿No? Simplemente dijeron, pues mire, ya le enseñamos sus áreas de oportunidad y vio usted de paso las demás calificaciones, pero pues nosotros vemos y decidimos a quién contratar. Para no ser, el tema es que no la contratan, no la contratan. De Justicia de Argentina dice que es un tema de la libertad de los empleadores, pero el asunto llega a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, analizando el caso, le dicen a la compañía camionera que tiene que contratarla, porque no hay elementos para haberla relegado frente a la contratación de las otras plazas. Pero quiero que vean ustedes que ahí tal vez no hay, uno puede ver los porcentajes, y ahí claramente se ve que ella tiene un muy buen porcentaje, muy buen puntaje. ¿Es una prueba tasada? Pues no, no es una prueba tasada. O vamos a decirlo, es una prueba que tiene un puntaje, pero es una valoración subjetiva de las personas, ¿no? O del que está haciendo el examen de manejo, ve si se acomoda en 3 movimientos o en 2 movimientos, o en 4 movimientos, dependiendo de un camión. Todo eso tal vez sí puede ser tasado. Eso sí puede ser tasado. Pero entrevista personal en cuanto al trato, eso no puede ser tasado. Pero, sin embargo, a la hora de llenar los documentos, de algún modo ponen que es apta, tiene buen nivel, en fin. Diremos que en ese sentido hay apreciaciones subjetivas que les dieron un rango de valor, pero no es exactamente cuantificable como ponerle un número de peso o medida, ¿no? Son apreciaciones subjetivas que tienen una numeración. Entonces, en ese sentido, podrían decir que sí hay una forma de tasado o de tasa, pero también es sobre una serie de apreciaciones de los que están haciendo las evaluaciones. Jeremías Bentham diría, en ese sentido, que la apreciación incluso llevó a una consideración por escrito de cuantificación, aunque científicamente la observación no necesariamente está cotejada con un número exacto, ¿no?
sino es como cuando le dicen del 1 al 10, ¿cómo considera usted que le fue el servicio? Fue 1 es muy malo, 10 es excelente, ¿no? Y ustedes lo van poniendo. Pero esa forma de tasar, pues no es exacta, no es precisa, es una forma libre. Ahora, esto es precisamente lo que dice Bentham. Esta forma de valoración libre, que incluso puede considerarse en un rango, eso es libre valoración. Que los sujetos consideren estos aspectos. El tema de la discriminación es un poco de libre valoración. Mi querido amigo Enrique Cázares, en un coloquio nacional, no, en un coloquio si era nacional o era, creo que sí era nacional, de juezas y jueces en materia civil, les pusieron un caso para debatirlo. Entonces invitaron a juezas e invitaron a académicos. La mesa en la que le tocó a Enrique Cáceres, que es este profesor de la Universidad Nacional, tiene que ver con una muchacha que decía que su padre, cuando ella tenía 15 años, le había hecho una serie de tocamientos que en ese momento le hicieron sentir mal, pero pues era su papá y ella no podría decir que efectivamente hubieran sido lascivos. Pero con el paso de los años, 5 años después, ella denuncia al papá por, por, por tocamientos lascivos cuando ella tenía 15. Y pues narra, en la testimonial narra los hechos. Y fue muy interesante porque las juezas, a la hora que revisaron el caso, dijeron, bueno, pues no tenemos una forma tasada de los hechos, pero por las afirmaciones que está haciendo la muchacha, pues no nos consta que haya sido un acto de, un acto de un acto lascivo propiamente el que realizó el papá. No es que haya sido un acto lascivo, pero sí generó una inconformidad. Entonces, vamos a considerar que sí fue un acto que transgredió el mero tocar de una forma filial a una forma que violenta la intimidad de la persona. Y Enrique Cáceres, este profesor dedicado a la neurociencia y a la apreciación epistemológica, dijo, yo no procesaría porque no hay una prueba de facto. Fíjense, no hay una prueba de facto. No hay un elemento factual. Entonces ahí uno se da cuenta del académico, un gran académico, ¿eh? Pero no está considerando en cuenta esos factores. Dice, pues la forma en que narra realmente no es un hecho fáctico, ¿no? Jeremías Bentham diría, es que escucha cómo está diciendo, de qué está hablando, cómo lo está hablando, ¿no? Estas cosas son las que hay que valorar y no están tasadas, no están ahí valoradas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, vamos, esto es lo que quería mostrarles. Perdón ustedes el preámbulo tan largo que me estoy aventando, pero es precisamente a donde quiero llegar. Vamos a echarle un vistazo a esto. Entonces, ¿cómo hacemos la libre valoración de la prueba frente a la prueba tasada? Bueno, ya el día de ayer hice una distinción que me parece fue muy importante, que nos genera este hombre, que ven ustedes aquí, que es Gottlieb Wilhelm Leibniz. Leibniz era un filósofo, bueno, escribió cosas de filosofía, escribió cosas sobre matemáticas, pero también, sin duda alguna, los textos de derecho vinculados con filosofía, con lógica,
y con matemáticas son muy relevantes, porque Gottlieb Wilhelm Leibniz era abogado, era jurista de formación, tanto en derecho civil como en derecho canónico. Antes de los 24 años tenía los dos doctorados y era o es considerado el segundo IQ más grande que ha tenido la humanidad después del que tuvo Leonardo da Vinci. Debate con Newton la creación del cálculo infinitesimal. Pero Leibniz nos distingue los asuntos de hecho o las verdades de hecho de las verdades de razón. Y precisamente él señala que los asuntos jurídicos hay que pensarlos como verdades de hecho, no como verdades de razón. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y miren, aquí tienen ustedes un ejemplo. Una verdad de razón es una verdad que se puede entender en abstracto siguiendo ciertas reglas. Aquí se me ocurrió poner estas reglas de geometría, ayer las mencionamos. Todo triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados, o todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, perdón, tiene un ángulo de 90 grados. Esas son verdades de razón. Son cosas que incluso podemos decir que se pueden tasar. Claramente, tantos kilos, tantos gramos, tanto volumen, estos son precisamente estas formas que son razonamientos. Pero, por ejemplo, ven ustedes, una verdad de hecho es algo que ocurre en la realidad, donde no nos consta que la realidad haya seguido un parámetro abstracto determinado. Por ejemplo, aquí ven ustedes eh, este tuit que denuncia Clemente Castañeda, dice, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial informa, denunciamos que en la elección de Campeche hubo urnas embarazadas. Ahora, con el recuento confirmamos que así fue, pues hay votos para Partido Morena MX, donde las boletas ni siquiera fueron dobladas y a otros ni les desprendieron el número de folio. Ahora, el hecho de que una boleta no esté doblada, y esto creo que lo mencionamos ya el hecho de que una boleta no esté doblada, quiere decir que hubo fraude. ¿Cómo decir que sí y solamente sí las boletas de una elección entran dobladas, o sea, se doblan para poder entrar en una urna? O sea, ¿no puede haber boletas sin doblar en una urna? Hay que ver, la verdad de hecho, hay que ver si responde a esa lógica o no. La verdad de razón es distinta a una verdad de hecho. Y de hecho, la verdad de hecho no necesariamente está tasada ni está en el parámetro de razón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede haber boletas no dobladas en una urna? Ilegal, y bueno, perdón, y que sea legal. Nayeli, levantaste la mano, te escuchamos. Yo no creo que pueda haber boletas no dobladas en una urna. El tamaño de la rendija que tiene la urna es más pequeño que la boleta. Forzosamente se tiene que doblar para meterlo. Esa es mi percepción. Ok, Nayeli, entonces tú dirías que una boleta no doblada es un signo de fraude. Ahí ya la perdimos con la señal. ¿Me parece que sí es un signo de fraude, Nayeli? Ok. ¿Tú qué piensas, María Refugio? A ti no te convence mucho. Hola, buenas noches. Yo creo que no podría considerarse fraude porque
pues son muchas circunstancias, ¿no? A veces la ranura de las urnas está un poco, tiene abertura, la gente incluso puede hacerla como una especie de rollito y meterla Ajá. así, sin necesidad de doblarla, ¿no? O mucho, bueno, yo he visto en algunas ocasiones en la casilla donde voto que no le ponen la cinta para como unir la caja como tal, y pueden meterla incluso por los lados, ¿no? Y para mí no Ok. sería, aparte, no consideraría que sea determinante porque, pues, sí, son muchos factores los que pueden surgir. Bueno, ok. Entonces ya tenemos una postura de que puede ser o no puede ser. Pero tú, ¿cómo dirías que entonces entraron esas boletas no dobladas, María? Pues, no sé, incluso, bueno, lo que le digo, se me ocurre de que pudieron meterla por... Hay quienes ponen la cinta canela, o la cinta que les da el instituto, a los lados, o no ponerla y por ahí la gente la puede meter, ¿no? No sé, eso se me ocurre. Ok. ¿Alguien más? Déjenme platicarles una anécdota. No digo que así ha pasado en este caso, pero eh, ahora las elecciones, las últimas elecciones que hubo en la Ciudad de México, que no sé si fueron las de López Obrador, fueron unas intermedias, no me acuerdo, pero yo creo que fueron las intermedias. Yo llevé a mi madre de 93 años a votar. Mi madre es una anciana noble. Eh, y llegamos al inicio de la elección de la jornada. Y la presidenta de casilla nos dice, hagan dos filas, una para gente de la tercera edad, adultos mayores, y de una vez la gente que viene con ellos, para que no tengan que esperarlos, los adultos mayores, y puedan votar de una vez. Y en la otra, personas que no requieren atención especial ni que requieran que no requieran atención prioritaria. Y entonces, pues, me formé yo con mi mamá en una fila pequeña, éramos 15 personas a esa hora. No se juntaron, no, llamaron a los de la fila a ver si había gente de la tercera edad y se juntó en esa otra fila. Y entonces entramos primero. Pero fíjate Nayeli, fíjate María, entramos y mi mamá pues todavía camina bien, pero había personas que tenían, por ejemplo, Parkinson o personas que andaban con su bastón, con su andadera, había una persona con silla de ruedas y entonces pues no podían doblar, o sea, o no doblaban sus boletas. Y entonces la presidenta de la casilla dijo, bueno, no quiere que doblemos nosotros. No, 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 yo quiero meter mi voto, decía la gente. Bueno, entonces se abrió la urna y metieron los adultos mayores las boletas sin doblar. Incluso la mía, ¿no? Porque ya metimos todo junto. Y, y volvieron a tapar la urna, ¿no? Es una cosa muy curiosa. No levantaron acta porque iban a estar haciendo eso todo el día para los adultos mayores. Era un uso que estaban ahí determinado. La ley no dice nada, fíjate, la ley no dice nada sobre contar o no contar boletas dobladas o no dobladas. La ley, que regula incluso el plan B, que también se rebotó, no dice nada sobre contar boletas no dobladas. O sea, si hay unas boletas dobladas o no dobladas, se cuentan todas. Ya luego se podrá impugnar. Pero lo que quiero que vean es esto, el fenómeno es muy interesante porque en una verdad de razón, como lo vio Nayeli, que es lo que mucha gente pensaría, solamente hay una condición, como diciendo, sí, solamente sí, vas a meter tu voto doblando el voto para meterlo en la ranura de la urna. Pero en la realidad fáctica pueden darse cosas como la que les acabo de contar, ¿no? Entonces, ¿es posible que haya habido boletas no dobladas en la urna?
sin que sea fraudulento, yo les diría sí. ¿Por qué? Pues hay un hecho que ocurrió así. Pero quiero que vean ustedes que una verdad de hecho, que fue lo que ocurrió en este caso, no el de Campeche, no les puedo decir si eso fue o no fue así. Lo que les puedo decir es que en mi caso, yo a mí me tocó vivir esa experiencia en la que la gente metió su voto sin doblar. Entonces, una verdad de hecho puede responder a otras lógicas. Les voy a pasar 3 videos cortitos, uno de ellos de la señora Claudia Sheinbaum, mucho más joven que ahora, creo que fue en el 2006, explicando cómo es que hubo fraude electoral cuando López Obrador se enfrentó y los folios sin despegar de la boleta. Ahorita vamos a eso. Ahorita te pongo el ejemplo, Nayeli. Vamos a ver a Claudia Sheinbaum discutiendo con Sergio Sarmiento y otro grupo de personas. Y dice Claudia Sheinbaum lo siguiente: hubo fraude en 50,000 casillas. Y dicen, ¿cómo cree que hubo fraude en 50,000 casillas? Y dice, sí, te lo voy a probar. Y dice, una cuenta muy sencilla. Llega el cuaderno con las boletas y las cuentas. 700 boletas. En la urna hay 600 boletas. Y en el cuaderno no queda ni una. ¿Dónde están las otras 100 boletas? Se robaron los votos, dice Claudia Sheinbaum. Escuchen ustedes el argumento. Y ahorita me gustaría que lo platicáramos. Y ahorita voy a eso, Nayeli. Vamos a revisar esa parte de la historia. A ver. La primera condición para que un país sea democrático, no, es que se respete el voto. Y en esta ocasión no se respeta el voto. Perdóname, tenemos pruebas. ¿Me permites hablar? ¿Por qué no me permites hablar? Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas. No respeto. De casillas más incontestables. ¿Cómo es posible en una casilla? Las boletas depositadas en una urna, más las boletas grandes, no corresponden con las boletas recibidas. Eso ocurre en 56,000 casillas. Por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de grandes, no es gente que no deja ahí el voto, hay gente que hace... Quien lee el acta es el secretario, y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dicen, votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan, 100 boletas sobrantes. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla, no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron? Porque tenemos pruebas. ¿Ustedes tienen las actas? No, porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. No, el IFE dice que son 2,800, pero muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. La mayoría para sacar el acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos alterado en las actas.
Lo mismo ocurre en el Distrito 3 de Querétaro. Se abre una urna electoral, tenemos inclusive el video, 100 votos anotados en el acta, que no existían. Eso ocurre en 56,000 casillas en el país. Y en otros errores. La cantidad de gente que debieron haber corrompido. O sea, no solo es corrompido. 700,000 personas. Perdóname, el asunto aquí es que hay boletas que no están, hay votos que no están sustentados en boletas. Y hay al mismo tiempo, ¿no? O actas alteradas. O hay votos eliminados. La ley dice que si el acta está alterada, sí se puede abrir, pues se abre, punto. Por eso estamos pidiendo que se abran todas las urnas. Hemos querido hablar desde hace un mandato y no lo hemos dado. Bueno, ahí tienen ustedes este ejemplo, este caso. A mí me parece que Claudia Sheinbaum está hablando de una verdadera razón. ¿Por qué? Porque hace una resta. Si hay 700 boletas, si llegan 700 boletas, hay 600 en la urna y faltan 100 boletas. Y luego dice, pues es que se alteraron las actas, pero a ver, ¿por qué? Porque faltan votos, ¿no? O hay un acta que dice que hubo tantos votos, pero faltan boletas. Pero no es del todo preciso y ni es algo exacto, pero fíjense que el razonamiento que tiene parece convincente, porque dicen, claro, si hay 600 boletas y ya no hay ni una sola en el cuaderno, quiere decir que faltaron votos. Pero a ver, vamos a hacer una pregunta. El hecho de que no haya boletas sobrantes, ¿quiere decir que esas boletas se metieron a la urna y luego salieron? ¿O esas boletas nunca entraron en la urna, nunca se entregaron y alguien las arrancó y se las llevó? Digo, no hay una verdad, una prueba que avale que las arrancaron y se las llevaran, pero tampoco hay una prueba de que hubieran estado dentro de la urna. ¿Qué es lo que hay que probar? Que se robaron esas actas marcadas. Y fíjense que es muy curioso porque lo que no hace el INE, o no hizo el INE, fue cotejar con las boletas entregadas. Dante, te escuchamos, levantaste la mano, ¿dónde andas? Buenas noches, disculpe, es que nada más como llegué y me empapé, me estaba, perdón, estaba escuchando, pero sí me estaba secando. Yo creo que hay muchas verdades, de hecho, o verdades a medias que están expresando. Yo creo que los que han participado en algún proceso electoral saben que se envía el número de boletas de acuerdo a la lista nominal. Si la lista nominal son 621, no se van a mandar las 700. Bueno, según recuerdo, cuando yo fui consejero electoral distrital, eran bloques de 250, de 50 o de 250, no me acuerdo. Ajá. Pero eran múltiplos de 50. Entonces, si una casilla tenía 620, pues se mandaron 620, porque no habría para qué mandar 621, 622. Se presta a fraude, ¿no? Entonces, es una verdad a medias la que habla esta Claudia Sheinbaum, porque para empezar hay que saber, a ver, a esa casilla, ¿cuántas boletas le correspondían? Porque ella habla del cuaderno, pero no habla del número de votantes en esa sección y del número de votantes que corresponden a la casilla A, bueno, a la básica o a la contigua 1, contigua 2 o contigua 3, porque la contigua 3 generalmente puede tener hasta una lista nominal de 51, de 75, ¿no? Entonces, como dijeron, como solo había 75 en el bloque de 250, no, aquí hay un mega fraude. Digo, al final de cuentas, quizá un poco sofista, o sea, utilizando verdades para tener conclusiones confusas o confundir a la gente, que para mí es esto del fraude electoral 2006, 2002 y todos los fraudes, no sé si existió o no, pero al menos en los términos en que los expresa el presidente o todos los seguidores del presidente que hablan del megafraude, nunca sucedió, ¿no? Digo, en mi perspectiva, digo, y respeto el pensamiento y creencia de cada quien. Gracias. Gracias, Dante, pero fíjate que, a ver, te lo voy a poner en estos términos.
porque creo que, para que no nos perdamos, la sesión se llama libre valoración de la prueba frente a prueba tasada. Ahora, el cálculo que está haciendo Claudia Sheinbaum, ¿es libre valoración o está haciendo una prueba tasada? Pero además una prueba tasada con base en lo que dice que debió haber ocurrido. O sea, fíjate, el tasado hubo 700 boletas, se contaron, llegaron 700. Hay 600 boletas en la urna, faltan 100. Entonces dice, aquí hay una prueba tasada. Se contaron 700, hay 600, faltan 100. Pero eso es una verdad de razón o es una verdad de hecho. Porque el hecho de que esté tasado y se está pesando como razón, ¿quiere decir que así ocurrió de facto? No, les voy a poner un segundo video. A ver qué les parece. La primera. Bastante tensión se vivió la madrugada del 8 de julio aquí en el Consejo Municipal Electoral en Agua Prieta, después de que fueron encontradas algunas boletas y actas utilizadas en la votación del 5 de julio tiradas en la basura. El presidente del Consejo Municipal Electoral, Servando Moroyoki, salió a las 2 de la madrugada a declarar que efectivamente se habían encontrado el material electoral tirado a las afueras de las instalaciones. Aquí por fuera, en los paquetes que tenemos nosotros ya para remitirlo al Consejo Estatal, haciendo una revisión de ellos para irlo guardando, para quitarlo de ahí de enfrente, se encontraron algunos documentos o muchos documentos que debían estar bajo resguardo. Entonces, ¿a qué nos referimos con documentos? Actas, son actas y algunas boletas también. Que son votos válidos para diferentes partidos. ¿Y de quién es responsabilidad el resguardo de estos documentos y por qué 72 horas después? Eso no estaba contemplado como algo que fuera dentro del Consejo, que debía haber estado en el resguardo, como están las demás casillas, como están las demás urnas. Todavía se mantiene igual el sello, como lo dejaron todos los consejeros, como lo dejaron todos los representantes de uno de los partidos. Estaban dobladas. Esta situación ocasionó que los miembros del Consejo Municipal Electoral se reunieran en las instalaciones de dicho órgano para deliberar qué sería el siguiente paso a tomar, mientras que impedían el acceso al notario público contratado por el PSD, Homero González. Que estoy aquí a la 1 de la mañana y son la 1 de la mañana y son la 1:30 y hasta ahorita me están permitiendo el acceso. Ok. No para que se dé constancia de eso, ¿no? Okay. Todos desde la 1 de la mañana y a la 1:30 me dan acceso. Pásale. A ver, pásale. Juan Carlos. Okay. Checa el recinto, por favor. Bueno, y esto se da un poco en este marco, ¿no? Encontraron en bolsas de basura boletas marcadas o no marcadas, no lo dicen, pero fíjense, dicen que hay boletas, ¿no? Y luego aquí hay mujer en Juárez con boletas marcadas, por favor, bueno. Piensen ustedes lo siguiente. Esto se puede razonar con una verdad de razón. A ver, fíjense, ya nos dice Sheinbaum que faltaron boletas. Y luego aparecen boletas en bolsas de basura afuera del instituto local. Pero
¿esas boletas son originales? Luego, por ejemplo, le preguntan, ¿estaban dobladas las boletas? Y no escuchamos la respuesta, pero muy probablemente no estaban dobladas las boletas. O si estuvieran dobladas las boletas, ¿dice algo? La verdad, de hecho, es, hay boletas, vamos a pensar el escenario. Vamos a pensar que hay boletas marcadas a favor de un partido, que están en botes de basura, digo, en bolsas de basura, y están dobladas. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensarlo como una verdad de hecho o una verdad de razón. Es una verdad tan evidente como que se robaron los votos. A ver, Dante, te escuchamos. Para mí es una verdad de hecho, porque faltaría una gran serie de comprobaciones de verdades de razón. Imaginemos que en este caso, hipotéticamente, hubieran llegado al Consejo Estatal o al correspondiente todas las actas, todos los votos completos. Que habría que cambiar pensaría yo, que cambia la situación o la perspectiva. Entonces ya tenemos que ver esas actas que se encontraron o esas boletas, como usted lo dijo, ¿son apócrifas o son originales? Están numeradas, tienen la firma del consejo correspondiente, tienen todos los requisitos, porque a lo mejor, digo, pensaría yo, como sabemos que muchos políticos hacen, inventan cualquier cosa con tal de tener la narrativa política. Entonces, pues digo, yo le podría decir que constituiría un delito, le pido una Claro. imprenta clandestina, oye, imprímete 500 boletas de esta, así. Pues me pagas, te las hago, no alguien. Me pagas, te las hago. Las tacho y las dejo ahí afuera del Consejo Distrital a propósito. Obviamente genera una narrativa distinta, genera duda. Eso es el punto. Y fíjate, por ejemplo, aquí la pregunta de Nayeli, ¿y los folios sin despegar de la boleta, cómo se explica? ¿No? Es que la pregunta Nayeli es, si no se explican, ¿lo infiero que así es? O sea, la inferencia que hago es, ¿será verdadera? O sea, lo que yo pienso racionalmente, como una verdad de razón, ¿será una verdad de hecho? Quiero que vean ustedes, todo esto te lo estoy diciendo para que vean que hay una dimensión que va más allá de la prueba tasada. Y esto es lo que Jeremías Bentham dice. A ver, yo puedo hacer cuentas, yo puedo hacer números, como lo que hizo Claudia Sheinbaum, pero eso no quiere decir que así como se dio el razonamiento numérico en la cabeza de Claudia Sheinbaum, afuera en la realidad haya ocurrido de la misma manera. ¿Sí lo ven? Una prueba tasada, dicen los expertos, los académicos, los investigadores, no da lugar a dudas. Faltan, o sea, un académico como mi amigo Enrique Cáceres habría dicho, ¿qué le buscas? Hay 600 boletas, faltan 100. Y como dijo ahorita Dante, pues a lo mejor en el distrito había 600 personas, faltan 100 boletas. Pero a ver, pregunto, puede ocurrir varias cosas. ¿Es un delito que alguien arranque boletas sobrantes y se las lleve? María del Refugio, es que hay que ver el contexto, efectivamente, es que eso es libre valoración. Nayeli, te escuchamos. Bueno, según la Ley General en materia de delitos electorales, es un delito que alguien se apodere de documentos públicos electorales, pero siempre y cuando esta persona no esté facultada para ello. Entonces, si cualquier ciudadano se le ocurre llevarse su boleta donde va a ejercer su voto, es un delito electoral. Fíjate Y qué interesante, o sea, si yo voy, marco mis votos y me llevo mi boleta, ¿es un delito electoral? es un delito. Es un delito Ok. electoral.
Ahora, si yo soy funcionario de casilla Ajá. y yo veo que ya nadie viene y agarro el cuadernito y le empiezo a arrancar las hojas, las boletas que no hay y me las llevo, ¿cometí un delito electoral? Sí, porque a pesar de que está acreditado para tener acceso a estos documentos electorales, pero el hecho de apoderárselo y llevárselo y no cumplir con la función específica que le fue otorgada, estaríamos hablando de un delito electoral. Pero a ver, ¿cuál sería Ujú. solamente no, pero usted estaba facultado para llevárselas, ¿no? Lo que pasa es que todos los funcionarios electorales tienen una capacitación y hay un manual específico donde señala cuál es la función de cada uno de ellos y qué se debe de hacer o cuál es el tratamiento a seguir para cada uno de los documentos electorales que se utilizan el día de la jornada electoral. Y en ningún momento este cuadernillo dice que los funcionarios electorales podrán llevarse libremente estos documentos. O sea, después del cierre de la casilla, después del conteo de votos, la única, lo que sigue es llevarse todo este paquete electoral al lugar donde le es asignado, bueno, según el tipo de votación, al distrito electoral local o distrito electoral federal Sí, sí. o el consejo municipal. Entonces, si no se cumple con esto, sí estaría cometiendo un delito electoral. Bien. Ahora, ¿quién tendría la carga de la prueba para decir que hubo el delito? Quien está afirmando que se robaron las boletas, ¿no? Pero ¿qué va a denunciar? ¿Fraude o robo de boletas? Robo de Fíjate, boletas. Bueno, vamos a empezar. ajá. Sheinbaum, ¿qué debió de haber dicho? Hubo fraude, porque no Ujú. coinciden. Pero fíjate ahorita cómo lo estás planteando. A lo mejor fue un delito que cometió alguno de los servidores públicos o alguno de los funcionarios de casilla que arrancó las boletas y se las llevó. Sí. Pero entonces no quiere decir que haya habido fraude. No, no, porque en ese caso, es que lo que me gusta del ámbito electoral, que son sus tres vertientes, administrativa, jurisdiccional y penal. En el Ajá. caso de la penal, pues es la última ratio, ¿no? Entonces, si ella estaba hablando de fraude, hay requisitos específicos que señala en este caso, eh, ay, no recuerdo la ley. Sí, 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 la ley de procedimientos electorales. Ajá, exacto. Entonces, en esta menciona que debe de ser determinante el 5% o que sí, entre el primero y el segundo lugar, pues no se lleven más del 5% de votos para que se pueda considerar que el hecho de que se hayan perdido estos votos sea determinante para esa elección, es decir, para definir un ganador o no. Pero dime una cosa, Nayeli, ¿las boletas que faltan Ajá, eran votos seguros? no lo sabemos, No, es que no lo sabemos. O sea, lo pensamos como no una lo verdad, sabemos. pero como una verdad de hecho no nos consta. Mm, mm. Ahora, si lo pensamos con una verdad de razón, pues lo podemos tasar por números, pero como una verdad fáctica, no está del todo claro. Es lo que quiero que vean. Y una libre valoración podría llevar a decir, mientras no me lo comprueben, que ya estaban, que sí había votos allí o no había votos, no podemos saber si efectivamente se robaron los votos o no. Y por el otro lado, oiga, pero es que amanecieron boletas afuera del distrito, del área donde estaba toda la contabilidad la concentración de boletas estaban en bolsas de basura. Bueno, sí, o sea, ¿quién me dice que esas boletas que estaban dentro de las bolsas de basura, como diría Dante, son de veras, no las son? Y si sí son, sí estaban marcadas desde que salieron de las casillas o se robaron las boletas y las marcaron y las pusieron dentro de las bolsas. O sea, no tenemos pruebas de esos elementos. Y ahí una libre valoración tiene que medir esas circunstancias. María del Refugio, levantaste la mano, ya la bajaste, pero a ver.
Sí, también las circunstancias tienen que ver, yo decía el contexto respecto, por ejemplo, en el caso de la bolsa con las boletas, si se trata del distrito electoral, del municipio, si hay una presunción de que de que se trata de boletas o material electoral, pero no consta que lo sean como tal. Entonces Exacto. también eso influye, perdón, también eso influye la cuestión en el caso de que se plantea de que si se llevó o no el funcionario de casilla las boletas, pues también tiene que ver con la utilidad que les dé, ¿no? Si las metió dentro del paquete electoral, si solamente se las llevó a su casa, para determinar si hay una afectación o no para anular esa casilla o incluso, como decía la compañera de la elección, ¿no? Son muchos factores que pudieran afectar o no en la votación. Fíjate, muchas gracias, María Refugio. Fíjate que yo a veces quiero pensar mal, y estaría yo pensando que tal vez, si yo veo que no voy a ganar, puedo girar instrucciones para generar un ambiente de adversidad, ¿no? Digo, voy a pensar así de una manera muy perversa. Si yo no puedo comprobar que me hicieron fraude, puedo establecer una situación crítica que yo no puedo probar que me hicieron fraude. Tal vez yo no puedo probar que me hicieron fraude, pero voy a hacer que aparezcan bolsas con votos en la basura, que aparezca gente con boletas marcadas. No hay, fíjate, y no se hacen peritajes para ver si las boletas son auténticas o no son auténticas, como dijo Dante hace rato. ¿Quién me consta que no sean, que sí sean o no sean originales? Es que además entiendo que el papel es especial para hacer las boletas electorales, pero pues es como falsificar billetes. Eso sería también muy grave, Nayeli, que alguien esté imprimiendo boletas, ¿no? Y que te diga, pues es que, pues sí hay boletas de más por allí y por allá, pero no se utilizaron para hacer fraudes en las urnas, se utilizaron con otros fines, ¿no? Tal vez generar inquietudes. Y fíjate, el que esté, así como empezamos la sesión, que esté doblada o no esté doblada la boleta, que esté en la urna o no esté en la urna, es que son cosas que hay que probar. Habría que probar como hechos estos fenómenos. Ahora, todo esto, quiero que vean ustedes, si solamente hiciéramos prueba tasada, como una verdad de razón, pues sí, a lo mejor tendría razón Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero no nos consta, si lo pensamos como una verdad de hecho, más allá de la prueba tasada, de lo que podemos calcular y pensar numéricamente, no nos consta que se hayan volado o que se hayan marcado esas boletas, se hayan metido en la urna y alguien las sacara. Hay cosas que no nos constan. Y en una valoración de prueba, lo que hay que determinar es que son hechos y que los hechos se prueban. Si no se logran probar los hechos, no hay prueba. Puedo generar un ambiente de sospecha, pero eso no quiere decir que algo esté mal o que algo esté bien. Esto creo que es la lección de la libre valoración de la prueba, en la que no tiene la precisión de la prueba tasada, pero analiza contextos y circunstancias. Analiza contextos y circunstancias. El hecho de que haya libre valoración de la prueba no cierra la valoración a conjeturas y pruebas indiciarias, ¿no? Los indicios. No, es que todo indica que sí hubo fraude. ¿Por qué?
Pues es que hasta aparecieron boletas allá y estaban contabilizadas y sí hay como números de votos que faltan, ¿no? Bueno, pero le consta, o sea, consta que efectivamente esos votos que estaban en las bolsas de basura sí estaban en las urnas. Fíjese qué interesante, Nayeli. Nuestro sistema electoral tal vez necesitaría que cada boleta que usted a la hora de ir a votar pusiera su número de credencial de elector en la boleta. ¿Se imagina? Imagínate que te tuvieras que poner tu número de credencial de elector en la boleta para que conste que tu voto es ese que está ahí. Y al final no se tendría que hacer solamente el recuento el conteo de votos, sino que cotejar con tu lista de asistencia del electorado que Nayeli Martínez, con el número de credencial tal, se presentó a votar. Y en la boleta que se le entregó puso su número de credencial de elector. O sea que ese voto sí corresponde a ella. Pero pues eso no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Tal vez tenemos una tecnología muy buena. Yo les diría, si alguien, la credencial de elector, a ver que lo tengo por acá, miren, yo no sé si ustedes lo sepan, pero la credencial de elector ya es una cosa muy sofisticada. Pero miren, por ejemplo, mi credencial de lector ya tiene código QR. ¿Lo ven? Se viola la secrecía del voto, pero mira, bueno, no digo que sea mi... Ahí está mi código QR. Si yo llego, ¿no?, con mi código QR, ¿no? Y se coteja el voto. No, pues el voto es secreto. Nadie sabe que estás votando. Lo que se coteja es que ese voto es de una persona que efectivamente, claro, tendrías que hacer toda una... Podría saber por quién votaste, pero es solamente para cotejar la validez. Pero mira, aquí está el código QR. Entonces, esta persona se le entregó tal boleta, ¿no? Y podría quedar bastante bien. Ahora, si no les gusta eso, yo no sé si han visto esta cinta dorada que está allá al lado, que déjenme decirles que esto no es solamente es un tema de estética. Este cintillo, ¿sí lo ven? Ese cintillo es un chip. Entonces, ustedes podrían llegar. ¿Sí lo sabías, Nayeli, que es como un chip? Es como los de la tarjeta de crédito. O sea, esto, si tú llegas y hay lector así como cuando están poniendo en el supermercado del Walmart, que tú llegues con tus cosas y con tu tarjeta de crédito ya lo lee todo, ya hace el conteo de todo lo que compraste, ya se carga automáticamente tu tarjeta, ya no tienes que estar sacando todo y metiéndolo todo. Si tú entras a una casilla con un lector, ya saben que entraste. Ya saben que entraste, ya saben que votaste. Estas son cosas que habría que ir logrando y cotejando, ¿no? O que incluso en el distrito electoral es un chip como el de los nuevos pasaportes, José Mendoza, efectivamente. Exactamente igualito. Yo te diría, imagínate que tú llegas a la casilla, Nayeli, y así como donde dice, a ver, yo te tengo en el registro electoral, a ti te toca tu boleta que tiene tu chip, bueno, no tiene tu código QR, ¿no? Entonces a ti te toca esa boleta. Claro, podrías saber por quién votaste, pero pues necesitarían hacer todo ese análisis, pero lo que puedes hacer es tener una seguridad con eso. O un voto electrónico. En la India, la mayoría de la gente hace voto electrónico. En los últimos 10 años se ha hecho voto electrónico y es de las formas más seguras. Decía el magistrado de la Mata, que estuvo de observador en una
en una elección en la India, que, y fíjense, eso sería una prueba tasada, ¿no? Que en la India hay un premio de $1 millón al hacker que pueda comprobar que violó el sistema electoral hindú, el sistema electrónico hindú. Está a la bolsa, está muy bien. O sea, si durante una elección los hackers se meten y logran meter votos o alterar los votos y demuestran que lo hicieron, les dan $1 millón y no los mandan a prisión, porque precisamente es, es un incentivo para ver si lo pueden violar el sistema. En 10 años no lo han logrado. Entonces es una cosa muy interesante. Bueno, fíjense ustedes cómo estamos hablando de dispositivos, mecanismos para poder tener pruebas y certezas claras. Pero sería otra vez regresamos como al de cuantificación exacta, podemos ver contextos. Y lo que es muy importante es no dar por buenos o por adecuados ciertos razonamientos que parecen lógicos, pero que no están probados de hecho. Como lo que pasó al principio. Oiga, es que la única forma de meter una boleta en una urna es doblando la boleta. Bueno, si solamente fuera esa la única manera en que entraran las boletas. Pero yo ahorita les conté la historia de la tercera edad. Y a partir de eso puede haber varias razones, ¿no? Puede haber varias razones. A mí incluso me causa desconfianza doblar mi voto. Pues ustedes van a decir, ¿por qué? Pues bueno, a mí se me hace muy raro. Yo preferiría poder meterlo tal cual ahí. Pero bueno, es una cuestión, a mí me parece todavía que es medio arcaico el sistema. Tenemos tecnología muy avanzada como para hacer otras mecánicas electorales mucho más precisas. Bueno, pero lo que quiero que vean ustedes es el asunto. Podemos valorar pruebas no tasadas analizando los contextos. E incluso, analizando los contextos, podemos desvirtuar supuestos razonamientos que parecen lógicos, pero mientras no tengamos una prueba de hecho, de facto, no nos consta nada. Hombre, faltan 100 boletas en el cuadernillo. Muy bien. Por lógica, alguien se las robó. O por lógica, se entregaron y se robaron los votos. Bueno, pero en la realidad, ¿qué pasó? Como lo platicamos ahora. Como existen dudas razonables, lo que puedo hacer es no considerar como válido un argumento en el que dicen nos robaron 100 votos. Porque mientras no se pruebe como una verdad de hecho, por más lógico que parezca un asunto, no quiere decir que así haya sido. No quiere decir que así haya sido. Y fíjense que estas son cosas que nuestro sistema penal ha ido modificando con el paso del tiempo. Gracias a eso, no hay gente en las prisiones por conjeturas ni pruebas indiciarias. O sea, tendría que ser una serie de indicios tan grandes que no hubiera duda. Pero cuando los indicios no son suficientes y generan dudas, las pruebas de hecho y su libre valoración no encarcela a alguien indebidamente, ¿no? Acuérdense que ahora para que alguien vaya a dar a prisión tiene que tener una sentencia clara y además que haya pruebas en las que precisamente se demuestra la culpabilidad. Bueno, como verán ustedes, esta es la distinción entre una verdad de razón y una verdad de hecho. Las verdades de razón parece que coinciden con pruebas tasadas y las verdades de hecho pueden incluir la prueba tasada, pero requiere revisar contextos y circunstancias particulares
en los que se demuestre prácticamente que ocurrió así. Una verdad de hecho requiere que lo que se está afirmando se coteje con una mecánica de hechos. Mientras tanto, mientras no haya cotejo de mecánica de hechos, la verdadera razón podrá haber sido así, pero ese debió haber sido así. Mientras no nos conste, no es válido en un proceso jurisdiccional. O no debería ser. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario sobre lo que vamos a platicar. Como verán, Nayeli, he sembrado más dudas que soluciones. Pero precisamente el pensamiento crítico busca verdades de hecho, sin dudas razonables. Porque si hay dudas razonables, por más lógico que suene una verdad de razón, no podría considerarse como válida una prueba. Y eso es lo que podríamos decir que hace el pensamiento crítico con estas dos formas de cotejar valoraciones de pruebas. Dante, te quedaste así muy pensativo con esto. Bueno, pues ahí se los dejo. A ver, adelante, Dante, te escuchamos. Yo sí, hay muchos pensamientos porque, digo, con el nuevo sistema de justicia laboral y el traslado de la justicia laboral de las juntas de conciliación a los poderes judiciales, definitivamente es otra la perspectiva que tenían otra perspectiva, otra preparación y otra capacidad la que tienen los presidentes de junta de conciliación a los jueces. Claro. Y literal, yo sí le digo a mis clientes, a ver, no es lo mismo que vayas y tú le mientas en la cara a la junta de conciliación que al juez. Claro. Porque termina tu confesional en la junta de conciliación y te vas a ir a seguir trabajando. Termina tu confesional en el juzgado y te vas a ir al Ministerio Público. Entonces, aquí no puedes venir a hacer tus payasadas. O sea, digo, sé que está medio mal lo que estoy diciendo, bueno, suena feo, pero es parte de una verdad de hecho. Que las partes, tanto actores como demandados, van y le mienten a la Junta de Conciliación, ¿no? Los trabajadores, no, es que me gritó, me corrió y es un cuate que lleva 5 demandas en un año, o sea, no, o sea, van y no tienen que probarlo porque así era el sistema antes, ¿no, Dante? Pues todavía sí existe la presunción de verdad del trabajador y la carga probatoria hacia el patrón prácticamente en el 90% de las situaciones laborales. Entonces, sí digo, a mí me ha servido mucho, y digo, por ejemplo, tomé el curso de derecho probatorio, de epistemología, y cuando hablan de estas situaciones, digo, usted lo explica muy bien y la verdad es que, bueno, me gusta mucho porque hace reflexionar, por eso decía, te quedaste pensativo. Entonces, justamente ahorita, pues, de un tema, o sea, empiezan a caer las ideas, al final de cuentas. Digo, ahorita tengo un tema de que yo le recomendé a un cliente que rescindiera a una mujer embarazada porque le presentó un documento falso, pero la jurisprudencia dice la rescisión de una mujer embarazada, estás frito, mano. Así prácticamente eso dijo la ministra Margarita Luna Ramos en su jurisprudencia, la jurisprudencia que decidió en el amparo, en revisión, no la puedes tocar. Oye, pero se basa epistémicamente se basa en muchos estereotipos sobre el patrón. Digo, ya he leído la jurisprudencia varias veces, ¿no? Y no hay una cuestión tasada, algo que digas, bueno, hay una estadística del INEGI que señala nada. O sea, se sabe que el patrón es malo y corre las embarazadas porque no tienen productividad. Pero bueno, digo, eso ya es muy desviado del tema, pero es muy interesante cómo esto de las verdades de hecho, las verdades de razón, las pruebas tasadas, la prueba libre, es muy interesante cómo irlo plasmando en un escrito para probar al final de cuentas la verdad jurídica. O llegar a una jurídica. Y repito, el hecho de que sea libre valoración no excluye la prueba tasada. Lo que hace la prueba tasada es excluir a la libre valoración. Y ahí pensaría que entran ya lo que es la sana crítica, lo que es la lógica, las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, pero es la máxima experiencia de, yo cuando fui patrón hice esto, ¿no? Pues tiene que ser un raciocinio
Sí, que es no, donde juega el pensamiento crítico, las claves del desarrollo del razonamiento. así es. Así es. Pues muy bien, mis estimadas amigas y amigos, hasta aquí la sesión del día de hoy. Les agradezco su generoso tiempo y que tengan una excelente noche. Nos vemos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.